Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7, dice así: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de los proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando uno comienza a leer los proverbios, uno rápidamente se da cuenta que los proverbios comienzan a ser una radiografía del corazón. Es imposible leer los proverbios y no sentirse aludido por alguno de los temas. Porque yo creo que es uno de los libros que cuando uno lo comienza a leer trata acerca de todos los aspectos de la vida. Y de una manera práctica da consejos de cómo cambiar ciertas cosas. Eh, cuando uno lee los proverbios, uno se da cuenta de la necesidad continua de confiar en el poder de Dios y de buscar a Dios. Por eso cuando en el capítulo 1 se estaba dando la introducción a los proverbios y dando el propósito, por eso termina así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Yo creo que cuando uno comienza a especular o a hablar acerca de opiniones hay muchas, pero verdad hay una. Opiniones pueden cambiar, las personas pueden incluso cambiar de opinión a lo largo del tiempo, pero la verdad de Dios es hoy, es mañana y es siempre. Y eso nunca cambia. El título al mensaje de hoy es: no eres tú, soy yo. Pero no vamos a hablar del matrimonio porque eso se lo dejamos a los expertos, no a la familia Weinstein, no hablo del matrimonio. Pero sin embargo, entenderán después el porqué el título. No eres tú, soy yo. En la actualidad, yo creo que cuando hablamos acerca de ciertos pecados, hay cosas que a nosotros nos van a alarmar mucho. Y son cosas que en la iglesia cuando pasan muchas veces se comentan y se habla después. Y se comenta mucho entre personas. Por ejemplo, la homosexualidad, el adulterio, una jovencita sale embarazada. Hay un drogadicto, un borracho. Esos son temas que nosotros continuamente vamos a hablar y vamos a decir cosas o dar nuestra opinión. Pero después hay otros pecados que de repente pueden existir, pero se vuelven algo común. Se vuelven algo, digamos que uno no lo ve tan mal. Y de repente cuando uno habla de estas cosas o de estos pecados, uno muchas veces comienza a utilizar frases para dar una excusa, una explicación de por qué es lo que es. Y podemos decir: no, es que es el carácter, no hay que ser paciente porque Dios sigue trabajando. Pero sin embargo son cosas que también causan mucho daño y también impactan a la iglesia. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 dice: 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal,
un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son 6 cosas que Dios odia, 7 que son abominación. Y por cuestión de tiempo no podemos tratar las 7, pero me gustaría enfocar mi atención a 3 de ellas. La soberbia, la mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Porque yo creo que cuando hablamos acerca de esto, muchas veces la iglesia calla en cuanto a estos pecados porque son parte de nuestra vida. Porque yo entiendo que si yo tiro la piedra, no puedo esconder la mano. Porque yo entiendo que si yo hablo del que está al lado, que lo está mintiendo, automáticamente también estoy hablando de cosas que pueden ser mi práctica. Pero sin embargo, cuando vamos hablando de estas cosas, muchas veces hay oportunidad, o siempre hay oportunidad para ir cambiando. Por definición, la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Sabes? Es la persona que cuando mira a otros, lo mira desde un pedestal. Yo estoy acá arriba y tú estás abajo. Yo soy una persona santa porque soy cristiano, tú eres pecador porque no tienes a Cristo. Y la soberbia va entrando también a nuestro ADN. Un significado bíblico de la soberbia se refiere a un espíritu altivo. La prepotencia o ego que puede tener una persona se da cuando está de por medio en la superioridad. ¿Sabe? Es cuando uno no se cree igual o no se cree como los demás, se cree más. Y nosotros muchas veces podemos pecar de soberbia espiritual. Y está en lo que nosotros hacemos, cómo nos referimos a los demás. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que decimos? No, cuando se trata acerca de personas, yo no me junto con ellos porque yo prefiero estar con solamente gente de la iglesia y poder rodearme solamente con gente de la iglesia, porque yo ya tengo a Cristo. Y es un poco la actitud que tenía el publicano, que lo vamos leyendo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9, comienza la parábola y dice así, dijo también Jesús esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La soberbia. Yo me pienso que está todo bien en mi vida, pero a los demás los desprecio. ¿Por qué? Porque no están a mi nivel. Digo yo, no Dios. Continúa la parábola y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, era conocedor de Dios, era conocedor de las leyes, era conocedor de todo lo que era bien y mal. Y el otro era recaudador de impuestos. Una persona que por los demás era visto como ladrón. Porque normalmente el que cobraba impuestos cobraba lo que era para el pueblo y se echaba también otro al bolsillo. Y no era visto con buenos ojos. Era más bien despreciado por la práctica. Y cuando continúa dice así, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy estafador, injusto, adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. O sea, este que también está acá y que está orando, gracias porque no soy como él. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos llenamos la boca de tantos argumentos para pensar que somos mejor que los demás. Y menospreciamos al que yo pienso que no está en mi nivel. Y después dice que esta misma persona, y continúa y dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, comenzó la lista de cómo Dios yo te hago mejor a ti. No necesito de ti porque yo ya hago todo lo que es correcto. Sin embargo, dice que después el recaudador de impuestos, dice de impuestos de pie
y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos a los que están a nuestro alrededor, con qué ojos miramos a los demás? ¿Con qué ojos me miro a mí mismo? ¿Sabes? Yo creo que si esta fuera una oración del siglo XXI, eh, pudiéramos decir, yo oro 3 veces al día y hago ayuno todos los días. Me uno a la reunión del 5x5 y todas las reuniones del Zoom durante la semana, el domingo estoy ahí antes que todos los demás. Yo soy de las personas que ofrendo, que hago. Gracias porque no soy como los demás. Pero sabe, cuando nosotros pensamos en lo que es la soberbia y el propósito que tiene la iglesia para alcanzar al perdido, la soberbia inhabilita mis manos, ciega mis ojos, endurece mi corazón y no me permite ver la necesidad en los demás. Porque estoy tan preocupado de ver quién soy yo y verme resaltado entre los demás, tener un corazón como el que tuvo Cristo. Aún siendo en forma de Dios, decidió renunciar a su derecho como Dios. Aún siendo Dios, creador y dueño de todo, se humilló y se hizo hombre. Vino a servir y vino a habitar y vivir y relacionarse con pecadores. ¿Acaso la iglesia o el creyente de hoy es más que Cristo? Sabes, la soberbia ha llenado nuestro corazón en muchos sentidos. Y en vez de nosotros ser lazos y vínculos para un hombre necesitado, llevarlo hacia Dios, como creyentes preferimos pararnos sobre un pedestal y mirar a los demás hacia abajo, sin considerar lo que Dios ha hecho, hace y continuará haciendo en mí. Los ojos altivos, la soberbia. La soberbia también es algo que afecta no solamente la gran comisión, pero la soberbia también afecta lo que es mi relación con el cuerpo de Cristo. Porque sabes, cuando uno va a la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No pienses que eres más de lo que eres. Si se habla de predicar, siempre habrá alguien mejor. Si se habla de cantar, alguien podrá cantar mejor. Si se habla acerca de la habilidad que tenemos para arreglar cosas, siempre habrá alguien mejor. Por eso la Biblia dice, piensa de ti mismo con cordura. Entiende que todo lo que tienes lo has recibido de parte de Dios. No es porque somos superhéroes. Y Pablo continúa y dice, ustedes piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Porque todos somos parte de un cuerpo, somos miembros y cada uno tenemos una función distinta. Pero después dice, utiliza esa habilidad para servir a otros. La soberbia no permite servir. La humildad es aquello que te abre el corazón y te habilita para poder ser parte y hacer algo. Sabes que el servicio descansa sobre la base del amor y la humildad. El problema con la soberbia es que es solamente amor propio. Soy yo. Mírame a mí. Pero sin embargo no extiendo la mano para ayudar a otro. ¿Entiende por qué la soberbia dentro del cuerpo de Cristo es un gran mal? Pero poco lo hablamos
porque es parte de nuestro ADN muchas veces. Nadie como yo. La soberbia mata el amor por el necesitado, paraliza nuestras manos para alcanzar a otros, ciega nuestra mirada de nuestra propia necesidad. ¿Qué necesidad tienes tú de Dios hoy? ¿Cómo miras tú a los demás? ¿Lo miras con desprecio? ¿Tienes un corazón para rodearte de personas que necesitan de Cristo? O de repente pensamos, no me junto con ellos, no les hablo, no me asocio con ellos, porque son pecadores y yo. 6 cosas que Dios aborrece, 7 que abomina que abomina. Ojos soberbios, la lengua mentirosa. Definiciones de la mentira. Es ser deshonesto. Es decir lo que no se piensa. Expresar sentimientos que no se tienen. Ofrecer impresiones falsas. Es temer las consecuencias de la sinceridad. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos acerca de la mentira y uno comienza a ver la palabra de Dios, muchas veces la mentira tiene tiene que ver poco con lo que decimos, pero todo con lo que somos. Porque cuando hablamos acerca de la mentira, el ser deshonesto, el no expresar lo que siento, el ofrecer una impresión falsa, realmente no mostramos quiénes somos. Por temor a ser juzgados, puede ser. Por temor a que se vea quién soy. Por tener mayor temor al hombre que la opinión de Dios. Son muchas las cosas que uno puede pensar. Pero sabes, la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas veces nosotros nos hemos creído la mentira que la iglesia es el lugar para personas que tienen todo en orden, para personas que no tienen necesidad de nada, para personas que en la vida lo tienen todo color de rosa. Y nosotros pensamos que esa es lo que es la iglesia. ¿No te has escuchado muchas veces decirle a tu hijo, no lo puedo creer que hiciste esto? ¿Qué es lo que ahora dirán de nosotros? Y sabe, muchas veces nosotros tratamos de ocultar lo que son nuestras fallas, lo que es nuestra necesidad, por el temor de lo que otros puedan pensar. Pero sabe, cuando uno comienza a ver la escritura, uno entiende que cuando entró el pecado original al mundo, Satanás usó la mentira para hacer que el hombre dudara de la benevolencia y la fidelidad de la palabra de Dios. Satanás empleó la mentira para poder sacar la mirada y el corazón de aquello que Dios había prometido. Jesús mismo cuando hablaba que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque sabes, si nosotros tenemos que hablar la verdad, no hay ninguno de los que estemos aquí presentes que no tengamos fallas. Si tenemos que decir la verdad, no hay ninguno de los que estamos aquí presentes que esté ausente de luchas.
Si tenemos que decir la verdad, no hay ninguno de los que estemos aquí presentes que no necesitamos acerca de Dios. No hay ninguno de los que estamos aquí presentes que no pueda decir, yo necesito ayuda. Porque si la respuesta es, no necesito ayuda y está en todo, estoy todo bien, o estoy muerto, o el corazón lo tengo demasiado endurecido para pensar que está todo hecho. Porque Jesús mismo, cuando él hablaba de la palabra Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esta gran verdad. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque sabe, cuando nosotros comenzamos a entender la necesidad que tenemos de Dios y comenzamos a hablar la verdad el uno con el otro, y aún nosotros mismos somos sinceros con nosotros, nosotros entendemos que Dios vino para salvar. Cuando yo tengo una relación con la palabra de Dios, la vida comienza a ser transformada. Y esa transformación de vida inicia cuando recibo a Cristo y termino cuando me encuentre con Él. Pero en el proceso de la vida es un cambio tras otro, tras otro, tras otro, siempre. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes? Si lo que es verdad cuando nosotros somos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo es que Dios no nos llamó para ser jueces. Dios nos llamó para enseñar, Dios nos llamó para animar, Dios nos llamó para sostener, Dios nos llamó para orar los unos por los otros. Dios nos llamó para ser un grupo de apoyo los unos para los otros. ¿Y entiende por qué cuando nosotros vamos empleando de la mentira es muy difícil poder ser ayudado? Porque la persona no entiende, no sabe lo que pasa en el corazón. Cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo fue llamado para ser un reflejo de su luz en el mundo. Pero la mentira nos hace creer que somos mejores. La mentira nos hace creer que es mejor estar solamente con gente de la iglesia. La mentira no nos hace ver o distorsiona el propósito que tenemos como cuerpo de Cristo. Apoyarnos, enseñarnos. Tercer lugar, el que siembra discordia entre hermanos. Uno puede ver fácilmente que la discordia se hace crecer cuando la soberbia va llenando el corazón. Y la discordia tiene que ver muchas veces con diferencia de opinión. Tiene que ver con ver cosas desde dos puntos distintos, dos puntos que son opuestos. La discordia muchas veces tiene que ver con el no hablar la verdad de lo que realmente sentimos. Tiene que ver con callar lo que nosotros muchas veces tendríamos que hablar. La discordia nace cuando la soberbia no me permite ser lo suficientemente humilde para realmente escuchar al otro con el corazón. Pero sabe que cuando está la discordia comienza a abrir grietas dentro del cuerpo de Cristo. Y la discordia comienza a hacerme creer tantas mentiras acerca de otro.
Por eso Dios cuando habla en su palabra, Él lo dice, hay cosas que yo aborrezco. Y termina con ese, el que siembra discordia entre hermanos. Filipenses capítulo 2, 3 al 5 dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo leemos en palabras más sencillas. No seas egoísta. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás.